esto es una asociación ilícita, es una cosa increíble. La ley de reparación histórica la hicieron para meter el blanqueo. Esta es la realidad. Porque en esa ley de reparación histórica hay adentro un articulado que permite el blanqueo. La verdad que es muy difícil, ¿viste?, hacer política en un país donde esto se permite y no pasa nada, y cuando un periodista salta a denunciarlo, le cortan la cabeza. Porque hay mucha gente que tiene miedo. Y así como tiene miedo muchos periodistas, tiene miedo muchos jueces también. En otro momento histórico esto era un escándalo. Si esto le hubiese pasado a Cristina, esto eran cientos de tapas de Clarín. Si esto le hubiese pasado a Cristina, era la nata haciendo programa, todo el multimedio puesto al servicio de que... Porque en realidad estos tipos fueron a investigar a Suiza porque pensaron que iban a encontrar la guita de Cristina. Y de Cristina, ni de Máximo, ni de ningún Kirchner apareció un peso ni ninguna cuenta. Aparecieron las de estos tipos. La de Macri, la de su contador, la de su papá, la de su mejor amigo, la de Nicky Caputo. Según la revista Forbes, Franco Macri tiene 540 millones de dólares. Según la revista Forbes. Mauricio Macri declaró 80 millones de pesos como patrimonio, con lo cual todo el mundo sospecha que buena parte del patrimonio de la familia presidencial está afuera. Los Macri iban a un estudio Lucich en Uruguay de contadores. Sí, de contadores. Esos estudios que hacían offshore, que trabajaban con Mossack Fonseca. Van a Mossack Fonseca, muy bien. ¿Qué hacía Mossack Fonseca? Habría sociedades. Y esas sociedades a su vez tenían cuentas offshore. Aparentemente... Sociedad para que no se supiera quién era el dueño. Exactamente, exactamente. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el señor Gianfranco Macri y todos estos muchachos? Fueron a los uruguayos fueron a los panameños, en Panamá abrieron una sociedad y le abren una cuenta en Hamburgo. Acá viene el tema. Le abren una cuenta en Hamburgo. Esa cuenta manejó 16 millones de dólares. 5 días antes de que Macri sea presidente, de que se gane la elección en el 2015, el estudio uruguayo le pide a Mossack Fonseca que transfiera la plata de Hamburgo a Suiza, que la cambie de banco. Y le pide además que destruya los papeles. ¿Cómo que destruya los papeles? Exactamente. Por mail le pide destruya tu operación. Bueno, cuando salta el quilombo de los Panama Papers, la Fiscalía de Hamburgo empieza a investigar el tema. Gianfranco Macri y Mariano Macri están investigados por la Fiscalía de Hamburgo y la Fiscalía de Hamburgo le manda un ROS, un reporte de operación sospechosa, a la Procelac. Y no entiendo, ¿qué tenía sospechoso que ellos movieran su plata? No, porque le piden que muevan la plata, que fueron 16 millones de dólares, que la puedan de un banco al otro y que destruyan los documentos. Esto es lo que es el quilombo. Bueno, una destrucción de papelitos no se le niega a nadie. Este es el punto. A partir de la aparición de los Panama Papers se descubre esto. ¿Qué es lo que hace Gianfranco Macri? Pasa la plata del Banco de Hamburgo al Banco de Suiza y de ahí la trae al blanqueo de la Argentina. Ahora, lo más gracioso de esto... O sea que esa plata que entró al blanqueo, una parte tenía un reporte de operación sospechosa millones, de un banco alemán. Exactamente. O sea, para un banco alemán era sospechosa. En realidad, de la Fiscalía Alemana, que da el reporte de ese banco alemán, que pasa la transferencia al Banco Suizo, del Banco Suizo viene a la Argentina, se exterioriza en la Argentina, y lo más gracioso de esto es que esa plata después se termina yendo del país y va a poner una chocolatería en Miami. O sea, la plata entró y volvió a salir. Exactamente, lo que dice, esto es una asociación ilícita, es una cosa increíble. La ley de reparación histórica la hicieron para meter el blanqueo. Esta es la realidad. Porque en esa ley de reparación histórica hay adentro un articulado que permite el blanqueo. También permite la venta del Fondo de Garantía de También, Sustentabilidad. exactamente. Ahora, pero lo del blanqueo pasó desapercibido. Cuando tiene que reglamentar la ley, Macri altera el espíritu de la ley y permite que blanqueen los familiares. Armó un quilombo bárbaro, pero eso corrió. Cuando ellos toman la decisión de blanquear 622 millones de pesos, porque en realidad el señor Gianfranco Macri blanquea 622 millones de pesos, eso es plata de la familia, del grupo. ¿Entendés? O sea, y la verdad que esto pasó desapercibido. Le costó a Berbisky la cabeza en página 12, pero nada más. La verdad que es muy difícil, ¿viste?, hacer política en un país donde esto se permite y no pasa nada, y cuando un periodista salta a denunciarlo, le cortan la cabeza. Porque hay mucha gente que tiene miedo. Y así como tiene miedo muchos periodistas, tiene miedo muchos jueces también. Vos fíjate, todo esto salta porque lo investigan los alemanes. Los periodistas que en realidad empiezan a mover todo este tema son alemanes. Después forman parte del consorcio algunos periodistas de Infobae y de La Nación. También. Se publicaron en La Nación, en Infobae, en Página 12. Sí, pero se publica en todo el mundo. Es imparable. Se publica en la Argentina y va de a cuenta gota. A ver, en cualquier país del mundo, el hermano del presidente de la Nación blanquea 622 pero públicas se publican. Sí. La justicia después las considera pero vos sabés irrelevantes. Sí, pero vos sabés mejor que yo que no es lo mismo. En otro momento histórico esto era un escándalo. Si esto le hubiese pasado a Cristina, esto eran cientos de tapas de Clarín. Si esto le hubiese pasado a Cristina, era la nata haciendo programa, todo el multimedio puesto al servicio de que... Porque en realidad estos tipos fueron a investigar a Suiza porque pensaron que iban a encontrar la guita de Cristina.
Y de Cristina, ni de Máximo, ni de ningún Kirchner apareció un peso ni ninguna cuenta. Aparecieron las de estos tipos. La de Macri, la de su contador, la de su papá, la de su mejor amigo, la de Nicky Caputo, la de todos. La del señor Clusela, que es el secretario legal y técnico del gobierno. Todos estos tipos. Y por eso, además, ¿por qué te pensás que no lo rajan a Duhovne? Porque ellos dicen es plata previa que fueron funcionarios públicos. Sí, pero, hermano, si tenemos que hacer un ajuste, es porque hay un problema de déficit fiscal. Y si hay un problema de déficit fiscal es porque hay gente que gana plata que no tributa. Entonces, cualquier país del mundo, el ministro de Economía le reconoce al presidente que tiene guita afuera y lo raja. Porque si acá lo que estamos diciendo es que... Acá está lleno de ministros. Pero es una cosa de loco. Hablando del ministro de Hacienda, blanqueó dinero que había evadido. Asumió, antes de asumir blanqueó y después reconoció que no había pagado impuestos por ese dinero que blanqueó. ¿Y qué es lo que hacen los medios hegemónicos? Y fundamentalmente el grupo Clarín, que es el que protege al gobierno, lo desdramatiza. Te lo desdramatizan. Entonces, claro, la gente dice, no debe ser tan terrible. Perdón. Pará, digo. Una cosa son los medios, la justicia no solo lo dramatiza. Los medios de comunicación. No, es una mierda. A ver, el grupo Clarín, un sector de los grupos de inteligencia, Estius y compañía, un sector de Comodoro Pi, importante por no decir casi todo Comodoro Pi, laburan en bloque, hermano. Esto lo sabe todo el mundo. Todo el mundo sabe que laburan en bloque. Y que arman operaciones cruzadas, que meten... Está bien, pero el último garante, digamos, de esa historia es la justicia. Sí. Si la justicia cierra las causas, ¿qué podemos hacer? Y no sé, bueno, eso es un problema. Digo, a ver, lo que hay que hacer es reformar la justicia. Pero a ver, las cosas se publican, la pero justicia ¿vos cierra no las te das causas. cuenta los aprietes de Carrió al señor Lorenzetti? ¿Y cómo el presidente de la Nación defiende al señor Lorenzetti? ¿Qué es eso? Hay que ser muy tonto para no darse cuenta. Bueno y el malo. Pero hermano, es una cosa de loco. Carrió, que es la principal aliada política del gobierno, dice que Lorenzetti es un mafioso. Y el presidente de la Nación lo defiende. Y no pasa nada. En cualquier país del mundo es un escándalo esto. Acá